Yo soy Johan Rashi Vega, aquí en Holyoke Media, desde nuestros estudios en One Court Plaza, en Holyoke, Massachusetts. Y quiero darle la bienvenida a Felipe Pérez Santiago, compositor de este ciclo de Victory Players en la residencia de 2023. Sí se puede. Felipe, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Tu obra se titula Adiós Kunsthaus y me gustaría conocer un poco sobre la estructura y la inspiración detrás de ella, particularmente porque en tu trasfondo también está mucho el trabajo a nivel científico. ¿Cómo se involucra en la obra? Bueno, el título, que es un título bastante curioso, Kunsthaus es una palabra en alemán que significa casa de arte. Así como varios de los compositores involucrados en este proyecto que son mexicano-americanos o que tienen esta doble nacionalidad o doble cultura o que algunos nacieron aquí pero vienen de padres mexicanos, etcétera, ¿no? Todas las combinaciones. Yo tengo la misma dualidad pero con Holanda. Porque yo soy mexicano, de padres mexicanos y nacido en México, pero muy jovencito me fui a estudiar para allá y me quedé 15 años por allá. Y sí entiendo lo que es esto de vivir entre dos culturas, ¿no? Porque también, pues durante muchos años también tuve este conflicto de si me sentía más holandés o me sentía más mexicano, porque si bien yo nací y crecí en México, pero había pasado ya gran parte de mi vida allá en Holanda y estaba trabajando y hacía toda mi vida allá, ¿no? Y también estando en Holanda pasé muchas temporadas en Alemania. Entonces, bueno, la palabra Kunsthaus, como decía, viene del alemán, que significa casa de arte. Y particularmente pasé mucho tiempo en la ciudad de Berlín, que es una de mis ciudades favoritas, si no es que mi ciudad favorita en Europa. Y la primera vez que yo fui a Berlín, que fue en el 99, habían pasado solo 10 años de que había caído el muro de Berlín. Y todavía sí se sentía de manera muy clara el este de la ciudad y el oeste de la ciudad. Yo estaba fascinado con esa ciudad y con toda la historia, ¿no? Todo lo que vivió durante la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, durante la época del comunismo y la caída del muro. Y a mí me encantaba pasar el tiempo en el este de la ciudad. Y tenía muchos amigos por allá, tenía incluso una novia en Berlín, trabajaba mucho, hacía proyectos y pasaba mucho tiempo ahí en Berlín. Y esta parte del este era donde se concentraban todos los artistas, estaban llegando artistas de todo el mundo a concentrarse en el este de Berlín. Y era una zona de arte, de cultura, de convivencia social entre gente de todo el mundo, entre gente de todos los géneros, ideologías, religiones, pensamientos. Yo estaba realmente fascinado por eso. Y había un lugar en particular que se llamaba la Kunsthaus Tacheles, la Casa de Arte Tacheles, en el barrio de Mitte, en la calle de Oranienburger Straße, que era un edificio abandonado y realmente casi en ruinas, que lo tomaron entre varios artistas. Estaba todo grafiteado, uno podía pedir quedarse a dormir ahí, había proyecciones de cine, había conciertos, había performances, había danza, había lectura de poesía. Era un lugar maravilloso, tenía un famoso Biergarten, como tienen los alemanes. Entonces, era un lugar de convivencia para artistas de todo el mundo que quisiéramos exponer nuestro trabajo ahí y convivir con otros artistas. Y yo le tenía mucho, mucho cariño a ese lugar. Cada vez que iba a Berlín, siempre iba a ese lugar y conocía a los dueños y conocía artistas ahí. Incluso yo pasaba a veces tiempo ahí, ¿no? En ese lugar. Luego, por razones personales, yo dejé Berlín, dejé Europa y a Berlín dejé de ir por 17 años. Y regresé el año pasado, en verano. Decidí rentar un departamento e irme 3 meses para allá, nada más para revivir esa época de mi juventud. Y mi sorpresa fue, no estoy diciendo que haya sido buena o mala, mi sorpresa fue encontrarme con un Berlín completamente gentrificado, con sobre todo estos barrios del este de la ciudad, como Prenzlauer Berg, que era el barrio donde yo vivía y donde fui a visitar ahora, el barrio de Kreuzberg, el barrio de Friedrichshain, Mitte, etcétera, completamente gentrificados, llenos de centros comerciales, llenos de cafés, pero de grandes empresas. Y esos pequeños lugares locales donde antes uno iba a visitar a tomarse su café en la esquina o que conocías al de la panadería o al de la pollería o al de la frutería, ahora eran pues cafeterías de marca y de cadena. Y eso fue mi primer shock.
Sí, la ciudad se ve infinitamente más bonita, pero también siento que perdió mucho de su identidad, perdió mucho de su personalidad. Y pues un día me lancé a visitar mi lugar favorito, que era la Kunsthaus Tacheles, y cuando llegué me encontré ahí sí con la muy triste sorpresa de que ahora es un centro comercial. Entonces, pues esta obra, Adiós Kunsthaus, como su nombre lo indica, es un pequeño homenaje a ese maravilloso lugar que tanto extraño y que tanto yo amaba, pero también es una pequeña reflexión sobre la gentrificación actualmente, ¿no? Cómo barrio tras barrio y ciudad tras ciudad a nivel mundial están perdiendo su identidad por convertirse en una copia de una copia de una copia, ¿no? Incluso en la Ciudad de México, donde yo resido actualmente, el barrio donde yo vivo, la colonia Nápoles, que yo me mudé ahí hace 13 años, cuando me mudé era un barrio familiar bellísimo, maravilloso, donde todos nos conocíamos, donde el de la esquina te fiaba si no traías suficiente dinero, donde todo el mundo te saludaba en la calle, estaba el de la óptica, el de la panadería, el de la frutería. Y en los 13 años que llevo viviendo ahí, también he visto cómo se ha vuelto un barrio más, como cualquier otro barrio de Nueva York, o cualquier barrio de San Francisco, o cualquier barrio de París, o ahora también cualquier barrio de Berlín, ¿no? Entonces, de nuevo, no es propiamente una crítica, es simplemente una reflexión sobre cómo la gentrificación ha homogeneizado todas estas ciudades, y desafortunadamente, pues muchas de ellas han perdido su identidad. Sobre todo pensando en el contexto de la experiencia mexicana y mexicana-americana, cuando alguien como inmigrante en los Estados Unidos tiene la oportunidad de regresar, en este caso, bueno, refiriéndonos a la Ciudad de México, pero también puede ser a cualquier otra ciudad en cualquier otro país, y ver que en el paso del tiempo transcurrido han ocurrido tantos cambios que puedo ver inmediatamente ese título reflejado en esa sensación de pérdida, inclusive de duelo, que surge a raíz de ahora solamente tener esas memorias, esos recuerdos. Sí, completamente de acuerdo. Y sí, la verdad es un poco triste. Es una obra que primero empieza muy agresiva, muy, muy rítmica. Bueno, mi música siempre tiende a ser muy rítmica, y yo siempre he dicho que mi música se asemeja más a la música de los grupos de rock progresivo que de los compositores de música de cámara. Entonces, pues siempre me he llevado el rock progresivo a la música de cámara. Esta obra no es la excepción, pero digamos que la primera parte de la obra sí refleja ese enojo, incluso que me dio el haber llegado a este lugar y haber encontrado un centro comercial. Y tiene una parte en medio que es muy, muy triste, muy nostálgica, y pues obviamente refleja ese sentimiento, ¿no? ¿Cómo logran los Victory Players adaptar este enojo y también esta idea orientada, quizás inspirada en la estructura del rock progresivo, que en sí tiene mucha técnica, mucha improvisación y mucho virtuosismo por parte de cada instrumento, pero en un contexto en el que los instrumentos son acústicos y tienen, posiblemente en algunos casos, pensando en estructuras, una expectativa muy específica en sonido, pero sabiendo que son los Victory Players y son capaces de ir más allá? ¿Cómo se logra concretar este sonido que propones a través de sus instrumentaciones y de su interpretación? Claro, pues creo que lo explicaste muy bien. Realmente son extraordinarios intérpretes, cada uno es un virtuoso en su instrumento. Y además son muy abiertos. Entonces, cuando les expliqué primero el concepto de la pieza, lo entendieron muy bien. Pero sobre todo cuando les dije, no piensen en música de cámara, piensen en rock progresivo, solo les dije esa frase, literalmente el chip cambió, y de pronto la interpretación de la pieza fue completamente distinta. Les dije, piensen como en King Crimson, o sea, música muy rítmica, música casi matemática, y que la tocan de una manera absolutamente mecánica, ¿no? Y todo tiene que estar así perfectamente en sincronía con todo lo demás, ¿no? Y fueron muy receptivos, lo entendieron muy bien. Incluso estuve platicando un rato con el percusionista, porque en la obra uso prácticamente batería, no percusión, y lo entendió perfectamente bien, ¿no? Entonces, el cambio a partir de que les dije eso, que pensaran en rock progresivo, así, o sea, la pieza cambió radicalmente. Y esas notas y ritmos que de por sí ya estaban muy bien interpretados, pero ahora ya los cambiaron a esta forma de interpretación, por llamarlo de una forma más rockera. Y sí,
lograron exactamente lo que yo estaba buscando. Escuchándote decir rockero, me pone a pensar inmediatamente en algo también que es muy característico de la cultura popular mexicana. Es este sincretismo de estilos y corrientes musicales en las que bien puedes mezclar rock con música folclórica, con música de arte, y quizás para algunos suene totalmente aleatorio, pero en realidad tiene mucho sentido y todo encaja en donde va. Estoy de acuerdo. Pues México es una cultura que es un melting pot, ¿no? Es una cacerola donde se mezcla todo. Y la Ciudad de México no solo no es la excepción, sino que es el mejor ejemplo, ¿no? Es una ciudad tremendamente cosmopolita. Además, bueno, los mexicanos venimos ya de una mezcla. Somos una raza mixta entre los españoles y los indígenas, más toda la inmigración que hemos tenido a lo largo de los siglos, que es salvaje. Tenemos gente de todo el mundo viviendo en la Ciudad de México, y eso ciertamente se refleja en la música, ¿no? Y si uno va caminando por las calles de la Ciudad de México, puede escuchar salsa, como puede escuchar reggae, como puede escuchar metal, como puede escuchar mariachi, como puede escuchar sones huastecos, o puede escuchar cumbia, o puede escuchar música clásica, ¿no? Y eso solo caminando por las calles de la ciudad, más la oferta musical que tiene la ciudad, que es maravillosa y es inmensa, porque es una ciudad donde yo me atrevería a decir que hay más de 200 conciertos diarios, de todo, de jazz, de música clásica, de música folclórica, de todo, ¿no? Entonces, pues uno como residente de la Ciudad de México, pues es imposible no empaparse de eso, ¿no? Y además el rock ha jugado un papel muy importante en la historia de la música de México, ¿no? Porque pues en México surgió el famoso movimiento de rock en tu idioma, que es el movimiento donde mientras en el resto de América Latina, incluyendo a México, se quería copiar a los británicos y a los norteamericanos, de pronto un grupo de latinos, incluyendo a los mexicanos, dijimos, no, vamos a hacer rock en nuestro idioma, con nuestras raíces, y surgen extraordinarios exponentes en los 80s del rock en español, ¿no? Al lado de, obviamente, de rockeros argentinos, colombianos, peruanos, españoles, colombianos, etcétera, ¿no? ¿Cómo te sientes al poder presentar y el poder estrenar Adiós Kunsthaus en este ciclo de Sí se puede, como parte de la experiencia mexicana y mexicana-americana con los Victory Players aquí en Holyoke? Pues muy emocionado, la verdad, son extraordinarios intérpretes, entonces pues eso ya es muy emocionante. El estar aquí, yo no conocía esta ciudad y la verdad es que es muy padre haber sido invitado. El conocer a mis colegas, y si bien yo apenas llegué anoche y apenas poco a poco he tenido la oportunidad de irlos conociendo y de platicar con ellos, pero ver cómo cada uno tiene un trasfondo, tiene una historia, tiene millones de anécdotas que contar justo de esta dualidad, ser mexicano-americano, y en mi caso esta dualidad de ser mexicano-holandés. Entonces me doy cuenta que si bien el contexto es completamente distinto, pero las historias se parecen mucho, ¿no? Entonces, la verdad, muy emocionado de estar aquí. Pues con muchos ánimos de poder disfrutar la obra y sobre todo poder encontrar esos elementos que sugieren una estructura similar al rock progresivo, para quienes tienen este interés de poder explorar y descubrir cómo, a lo mejor con una referencia más conocida, poder explorar música de arte, o al revés. O al revés, claro. Que es siempre una experiencia maravillosa poder seguir explorando y descubriendo lo que se puede lograr a través de la música. Así es. Entonces, pues bueno, nada más pues invitar a la gente a que se acerque al concierto y que estaremos encantados de recibirlos. Felipe, muchísimas gracias y espero que disfrutes también el poder escuchar tu obra interpretada por Victory Players en este ciclo de Sí se puede. Así es. Muchas gracias.